Las últimas revelaciones de la isla de Jeffrey Epstein nos hacen perder mucho la fe en la humanidad porque parece que muchos de nuestros políticos o líderes no son tan comprometidos con el verdadero bienestar de su pueblo, los filántropos no son tan buenos y que los artistas tampoco son tan auténticos. Arriba donde el poder y el dinero se aparean, no importan las izquierdas y las derechas, pues gente de ambos lados conviven y compartían con ese famoso señor Spain. Y esto nos escandaliza, claro, pero no es nada nuevo, por desgracia, ya que todos los países y culturas comparten algunos comportamientos y costumbres en común, tanto para lo bueno como lo malo, como es el caso de hacer fiestas de depravación, excesos rituales, sacrificios de personas, algunas de edades muy cuestionables, comer carnita o moronga de sus semejantes como fuente de poder, proteína y estatus, o para agradar a algo o a alguien, vaya a saber a qué, y obtener favores a cambio. Lo hemos visto antes y lo hemos visto ahora. Desde los excesos de Calígula y otros reyes absolutistas, las casas de cariñosas que manejaba el Vaticano, hasta las fiestas de los Rothschild y demás élite, o lo que hace o hacía el Diriño, o los red de trata de Jeffrey, pasando por el MK Ultra, Gabriela Rico, los Anunnakis, logias secretas y mucho más que voy a tratar de explicarte con mi pizarrín y un palo, más o menos. Para entenderlo partamos de plantear que existen dos teorías principales, la terrestre y la extraterrestre. Aquí te las desmenuzo. La extraterrestre nos dice que criaturas antiguas llamadas Anunnakis en algunas culturas o de otras maneras en otras llegaron del cielo. Algunos dicen que eran reptilianos. Crearon la humanidad para explotarnos como trabajadores que sacaban el oro para ellos, que ellos se lo llevaban a su planeta, no sé qué madres. Y que nos siguen ordeñando no solo el oro, sino que también, otra teoría dice que nos ordeñan nuestras energías negativas, vale usted saber cómo, pero más o menos como la película de Monsters Inc., me imagino. Y desde una quinta dimensión, ellos absorben esa energía. Bueno, una quinta dimensión o lo más cerca que tengan. Y que es por eso que nos mantienen en constante conflicto para su beneficio. O sea, dioses reptiles extraterrestres que nos rigen y nos quitan la energía vital para alimentarse. Y que esa élite utiliza una serie de sociedades secretas, agencias, clubes, logias, megaempresas, gobiernos detrás de gobiernos, etcétera, que se meten en diferentes niveles de poder para imponer a su gente en puestos políticos, económicos y culturales de distintos países, creando así una ingeniería social que nos tenga en constante conflicto por el beneficio de los arcontes extraterrestres y los privilegiados elegidos terrestres que nos han gobernado en complicidad, creando la famosa Matrix en la que vivimos engañados. Eso por un lado extraterrestre, pero si dejamos de lado esa conspiración y vemos las cosas de manera un poco más racional, la cosa sigue siendo igual o más grave, porque por un lado vemos que en los niveles altos de poder, los vicios y la depravación llevados a sus últimas consecuencias siguen presentes sin importar la tendencia y la ideología, así como las antiguas prácticas rituales ligados al poder desde hace tantos siglos. Y no solo no han desaparecido, sino que se han diseminado, crecido y hasta protegido por sistemas y personas que se han corrompido en lo más profundo, utilizando a la gente como una moneda de cambio, como una granja humana, una carnada para el chantaje en este caso, ese famoso chantaje que les genera más poder. Pues las mansiones, islas y yates exclusivos, tanto los de Puffy Didiño y el Jeffrey Spain, estaban llenos de cámaras que grababan las depravaciones que allí acontecían, dejando a sus protagonistas poderosos condicionados y sometidos por los testimonios gráficos de sus excesos. Es decir, chantajear da poder. Y parece que muchas veces no importa a quién votes, pues a esos niveles y el elitismo y el poder, pues se llega a perder la humanidad. Y no necesitas convertirte en un reptil intergaláctico para ser un monstruo. Al final, con tristeza y enojo, vemos que muchos de los discursos políticos son ilusiones y mentiras, pues ellos, a pesar de no haber estado en la isla de St. James, tienen conductas iguales, reuniones y ritos igual o peor, todos de acuerdo a su geografía, nivel o escala, pero puede ser desde una líder sindical que mata a un león para vestirse con su piel, la familia de un presidente que recurre a la brujería para tomar decisiones, un gobierno corrupto que se hace cómplice de las desapariciones de mujeres en la frontera, una pandilla de criminales que secuestran, usan y desechan personas a su antojo, o un dictador que se come pedazos de sus rivales abatidos. O sea que para acabar pronto, ambas teorías nos dicen que hay élites, no solo una, varias élites, que manejan o pretenden manejar a la humanidad como una especie de granja, ya sea para alimentar dioses arcontes reptilianos de la quinta dimensión, rendir sacrificios de líquido vital y excesos, generalmente involucrando a personitas de muy cuestionable edad, y esto desde hace muchos años. O la otra versión que nos dice que esto alimenta las perversiones y los excesos de las clases poderosas y económicas, utilizando el sexo como moneda de cambio para chantajear y ganar más poder. Y eso lo manejan a través de redes de trata encubiertas por gobiernos que terminan generalmente involucrando a personas o personitas inocentes. Ambas teorías tienen un común denominador, el uso de grupos de políticos y agencias, llámese Bilderberg, Bohemian Group, G2, Mossad, MI6, CIA, Rothschild, los Iluminados de Baviera, los que tú me digas, manzones, menzones, etcétera. Según estos, todos usan ese tipo de
de sociedades, y cada uno con sus prácticas y medios para hacerse de poder y mantenerse ahí, unos más oscuros y brujísticos que otros, porque son varios, no solo un grupo, como ya lo hemos dicho, son varios que pretenden manejarlo todo, y algunos dicen que distintas familias, 13 familias que mencionan, yo creo que son más de 13, pero bueno, para ello tienen a sus cómplices en las estructuras del entretenimiento, la realeza, la política internacional, para mantener todo el montaje o el engaño de esta supuesta Matrix en la que nos tienen viviendo, donde sin actas, sin testigos y sin mayor evidencia deciden guerras, economías, creencias y futuros. Izquierdas o derechas, meras máscaras, pues los bancos capitalistas van a guardar las fortunas del dictador zurdo de moda y lo mismo del voraz empresario facha y explotador, porque arriba la religión, la política y el poder se van a reunir por el sexo, el amor al dinero. Todos tienen una relación muy antigua, una relación que supera cualquier ideología. En las más altas esferas todos beben del mismo cáliz mientras nos escupen las obras disfrazadas de mentiras y esperanzas. ¿Te acuerdas que en los años 2000, con el crecimiento del internet y las redes sociales, comenzó a hablarse más de la conspiración? Este tema creció y pasó de la duda al terror. ¿Y qué pasaba si tenían razón? Si en las sombras existen grupos de personas poderosas que hacen rituales donde intercambian el líquido rojo vital o consumen carnitas de Homo sapiens. Se hizo popular el tema ese y salió de repente el MK Ultra, que decía que desde los años 50 la CIA drogó, torturó y quebró mentes con LSD, electroshocks, hipnosis, etcétera, buscando crear asesinos programados y esclavos perfectos. ¿Todo esto terminó? Pues no. Dicen que evolucionó, que cambió de terreno apartándose de las guerras y filtrándose a Hollywood, la política, los deportes, la música y mucho más. Artistas convertidos en marionetas brillantes, músicos que cantan himnos subliminales, actores que normalizan lo aberrante en pantalla y poniendo el discurso que les ordenan sus manejadores. Celebridades que colapsan en vivo con episodios extraños que luego atribuyen a procesos de rehabilitación y demás razones, pero cabe preguntar, ¿serán glitches de programación mental o gritos ahogados en mentes rotas? La industria del entretenimiento arma una cultura pop, como parte de la ingeniería social que va a permitir que cierto tipo de mensajes lleguen a las masas. Por eso empoderan a uno y dan fama a unos que dices, ¿cómo es posible que hagan famosos estos imbéciles? Pero es porque necesitan que ese mensaje llegue a las masas para adoctrinar y para hacernos todos estúpidos. Nos distraen para que miremos al escenario y las luces y repitamos la basura de sus letras y mensajes mientras la sangre y el sufrimiento corren entre las sombras. Pero el MK Ultra y cosas similares no están reservados solo para agentes políticos y famosos, también alcanza a los ciudadanos de a pie, que por destacar en algún rasgo, principalmente la belleza en el caso de las mujeres, deportes o poder económico en el caso de los hombres, incluso los modernos efebos, terminan en manos y redes de tratantes. Nombres como Arizona Builder, Jenny Green, Katy O'Brien, Cisco Wheeler y otros tantos que han dado testimonios desde hace décadas sobre las redes de depravados que desde el gobierno y posiciones privilegiadas manejaban y operaban esta red de trata de mujeres y menores, de las que fueron parte ellas, por ejemplo, desde niñas y vivieron ese proceso de control mental. Recordemos que en el 2009 la Matrix se abrió y reveló un poco más de lo esperado. En Monterrey, Gabriela Rico Jiménez, una modelo de 21 años, descalza frente al Hotel Fiesta Inn, empieza a gritar, mataron gente, comieron humanos, yo no sabía de esto, pero quería mi libertad, y muchas otras cosas más que gritó. En ese entonces los medios comunes dijeron que era por un colapso y que su salud mental no estaba muy bien. Los conspiranoicos sospechábamos de cosas como el control MK Ultra, la red de trata que sirve a políticos, criminales y empresarios por igual. Porque dentro de su supuesta locura, Gabriel acusaba a las élites empresarios como Carlos Slim, hijo, la reina de Inglaterra, conspiraciones contra Lady Di, políticos desvividos por la élite como Camilo Muriño, hablaba de rituales carnales, depravaciones, canibalismo. Traía una playera que decía Yum Yum y con un plátano dibujado, muy similar a los códigos del Pizzagate. Qué raro, ¿no? O a la rola de Justin Bieber, qué coincidencia. Ella dijo que para su caso especial todo esto empezó en el 2001, si sacamos cuentas, sí, entonces debió tener 13 años, cuando le empezaron a meter ese mundo de élites y de niños al servicio de ricos, rucos y cachondos con harto poder y dinero, cosa que coincide con las teorías MK Ultra y control mental, que las utilizan para hacer las servidoras de bajas pasiones desde edades muy tempranas. ¿Qué le pasó a Gabriela Rico? La arrestaron, la desaparecieron del ojo público. Dicen que se la llevaron a un psiquiátrico, a un lugar llamado Buenos Aires, no sé si la ciudad o algún otro centro de rehabilitación llamado así. 17 años después, su caso se hace famoso nuevamente, pero de ella silencio sepulcral. Sin embargo, lo que dijo Gabriela antes nos hace pensar en los correos y relatos y las cosas que coinciden con lo que Jeffrey Spain revelaba ahí junto con sus amigos, abusando de jóvenes y mujeres, secretos abusos que con el paso del tiempo fueron pasando de teorías de conspiración a realidades lamentables, locura, conspiración o una verdad que se salió y no pudieron borrar. Y si todo desemboca aquí, la isla de St. James, templo del horror disfrazado de paraíso auspiciado, según dicen por el Mossad, en apoyo a su agente Jeffrey,
Permitieron que en este lugar los poderosos y políticos, por igual conservadores, liberales, banqueros, artistas de moda, empresarios, la élite reunida para darle fin y rienda suelta a sus bajas pasiones. Todos terminan en la misma pista, en la misma cama, en el mismo altar, haciendo las mismas lamentables brujerías con diferentes nombres. Ante esta realidad perdimos como humanidad, perdimos la confianza en las autoridades, la admiración a los artistas y famosos que parecen ser cómplices de este tipo de criminales y vejaciones. Lo mismo aparecen en sus archivos nombres que supuestamente eran respetables que grupos criminales. Aunque hablando de los nombres hay que ser cautelosos, pues no todos los nombres que aparecen han sido visitantes de la isla por motivos de fiestas descontroladas o sesiones de comedera malévola y otras cosas. Algunos sí, mas no todos. Obviamente, un tipo con tanto poder económico y político iba a tener conocimiento de varias personas ricas de diferentes países. Pues si te lo preguntas, México aparece, sí, pero hasta ahora ningún nombre ha estado ligado a las reuniones perversas de la isla, aunque los chairos quieran convencerte de que Salinas Pliego está embarrado y te lo pintan casi como un güey comiéndose a los escuincles allá. O los derechangos digan que Andrés Manuel era cómplice de la red de trata por estar enterado del problema. Eso todavía está en proceso de investigación. Otro que aparece también es Salinas de Gortari, y ahí lo menciona sobre una casa que había comprado en Marrakech y que Jeffrey estaba enterado de eso. Algunos dicen que hasta le quería comprar la casa, no sé qué. Recordemos que ahí en Marrakech tienen un buen trato al turismo y también se distinguen cómo tratan a las mujeres y a los niños. El que entendió, entendió. No hay que olvidar también que el hijo de Salinas tiene por ahí una secta que le decían que era parecida al MK Ultra o algo así, que era el ex-MUM, ex-BIM o como se llama esa madre donde marcaban a las mujeres. ¿Coincidencia? No lo creo. Y vamos a hablar de otros casos similares, porque este no es el único. Como les digo, Jeffrey no es el único, Puffy Diddy no es el único. ¿Se acuerdan de la filtración de hace 10 años con el Pizzagate? Que involucraba a políticos americanos con una serie de correos muy extraños que aparecían escritos en clave usando las palabras relacionadas con la comida para referirse a cosas más íntimas y sensuales con personitas sin edad para votar. En los archivos de Jeffrey también se utiliza la palabra pizza de manera rara, pero hay otra más llamativa, jerky que se usa para referirse como a carne seca, pero aquí lo utilizaban ellos como para referirse a una carne selecta muy especial que entre ellos se compartían. ¿A qué tipo de carne se refieren o por qué le interesa en el jerky? No lo sé. ¿O qué me dices de los recientes años donde se han encontrado sectas, tanto judías como musulmanas y demás, que secuestran y castigan y desvivían a las personas, rituales ocultos, redes de trata bajo las ciudades como ratas que han salido a la luz en los últimos años? ¿Otra coincidencia? ¿O se nos olvidan las cosas? ¿O qué pasa con los muchachitos en países de Medio Oriente que se utilizan y los tienen prácticamente como esclavos vestidos de mujeres para bailar y complacer a estos sujetos de mucho poder económico que prácticamente los tienen esclavizados? O lo que pasa en Dubái con modelos y mujeres muy guapas que son llevadas con engaños para ser utilizadas como objetos y a veces hasta desaparecen o terminan en terribles condiciones, lesionadas y con fracturas múltiples, como el caso de esta María Kovalchuk, una modelo que fue para allá. Élites que están en contubernio con gobiernos y con mafias de Europa del Este, de Rusia y otros países para hacer este tipo de cosas. Esas élites, ya sean de origen humano o extraterrestre, tú eligen cuál creer, utilizan el poder económico, el control mental, la corrupción, tú eliges cuál, sumadas a redes de trata protegidas desde las cúpulas de gobiernos internacionales, desde las cúpulas religiosas. Además, utilizan personajes que van desde artistas ricos financieros y otros criminales similares que a cambio de poder y dinero son usados como administradores y controladores de un lugar donde los poderosos llegan para hacer todo este tipo de vejaciones. Sexo ritual, asesinato, torturas, desapariciones, como abono en un campo de golf, por sus propias palabras, son cosas que se han escuchado y se han visto en estos documentos liberados. Detrás del poder económico y político, detrás de las luces del escenario, hay un abismo donde parece que los poderosos no solo gobiernan, también devoran almas. Los medios de comunicación parecen ser el arma, pero ante esta realidad que nos golpea nos preguntamos si habrá quienes paguen más allá de la señora Maxwell, hija de un agente del Mossad, por cierto, o veremos a otros grandes poderosos caer en prisión, que dicen que ya cayó el hermano del rey Carlos, pervertido del príncipe Andrés, a ver si no es nada más un chivo expiatorio, o nada más nos van a dar a tole con el dedo y después lo van a liberar, así como nos van a dar a tole con el dedo, para distraernos de que probablemente el Jeffrey Spain no está desvivido, sino que sigue vivito y coleando, protegido con otro nombre y en otro país, por esa misma agencia que lo empoderó con poder económico. Estamos viendo la caída de los ídolos que admiramos, que resultan máscaras rotas, o nuevamente el escándalo será mucho ruido y pocos resultados en los que dejarán a los poderosos impunes, poderosos que nos cuentan el mismo discurso y se esconden desde la Casa Blanca hasta las sombras. ¿Será posible que los políticos que seguimos sean cómplices de oscuros rituales
que no murieron en la antigüedad y que solo cambiaron de escenario, de templos de piedra a islas privadas, de fuegos paganos a flashes de cámaras, casualidades, coincidencias, décadas de control mental para políticos, artistas y hasta esclavas para servicios íntimos, chantaje geopolítico operado por una agencia de inteligencia o una verdad más oscura que la humanidad se niega a mirar. Pero de todo esto, ¿tú qué piensas? ¿Crees que en tu país hay o ha habido políticos multimillonarios o líderes religiosos que hayan incurrido en este tipo de excesos y prácticas deleznables? ¿O que los artistas y deportistas y demás pagan con su alma una cuota muy alta o con su silencio compran el éxito que les dan desde las sombras? Tú dime, ¿qué opinas?